Muy bienvenidos. Soy presidente de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones y estamos haciendo este ciclo de charlas que se hace los viernes a final de cada mes para difundir el trabajo de tanto los socios como de colaboradores y conocidos de la asociación. Esta es la cuarta o quinta charla que hacemos, si no me equivoco. Cuarta, si mal no recuerdo. Y la idea es que, bueno, podamos difundir lo que se está haciendo en investigación y empecemos a colaborar, ¿no es cierto?, y armar redes. ¿Sí? La CHIRP es una asociación sin fines de lucro, ¿no es cierto?, que tiene como finalidad difundir el tema de reconocimiento de patrones, ciencia de datos, inteligencia artificial y temas afines. Agradecemos enormemente su presencia y agradecemos obviamente a Andrés, ya nuestro charlista, y le doy el paso entonces a Marco. Muchas gracias por su asistencia. Marco, para que presente a Andrés. Gracias, gracias Héctor. Bueno, primero que todo, ¿cierto? Muy bienvenido a esta actividad de la Asociación Chilena de Reconocimiento de Patrones. Esperamos que sea provechosa, ¿cierto? Para todos ustedes, ¿no? Empezando, digamos, con una pequeña reseña de nuestro charlista, el colega Andrés Marino Álvarez, quien gentilmente, ¿cierto? Ha querido colaborar en esta charla. Mi colega es PhD, ingeniero electrónico, magíster en ingeniería en automatización industrial y doctor en ingeniería automática del 2015 de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente profesor asistente de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Computación y miembro activo del Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales, ambos adscritos a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Sus líneas de investigación incluyen el procesamiento de señales, el aprendizaje de máquina y, más pertinentemente para esta charla, la neuroingeniería. Respecto, digamos, de la charla propiamente tal, ¿cierto? Está denominada Métodos de Aprendizaje de Máquina aplicados a la neuroingeniería. Interesante temática, ¿no? Interesante temática. La neuroingeniería y sus fascinantes aplicaciones han permitido avanzar en el conocimiento del cerebro humano a partir de... Oye, ¿estaba muteado? No, ¿Aló? no. Solo un minuto, No, solo un instante. todo bien, se Ah, escucha. ya. Entonces, sigo con el tema de la charla, métodos de aprendizaje de máquinas aplicados a la neuroingeniería. La neuroingeniería y sus fascinantes aplicaciones han permitido avanzar en el conocimiento del cerebro humano a partir de la codificación de patrones espaciotemporales bajo condiciones no estacionarias. En particular, el estudio de la actividad eléctrica cerebral que aborda generalmente desde el procesamiento de señales de electroencefalograma EGG, dado su fácil acceso y su relativo bajo costo. No obstante, aunque los registros EGG poseen una resolución temporal aceptable, su resolución espacial es limitada, sin mencionar los desafíos relacionados con el ruido y las dinámicas no estacionarias presentes en las tareas de neuroingeniería a partir de EGG. Por ejemplo, en sistemas de interacción cerebro-computador ICC. La presente charla pretende divulgar los avances recientes de los investigadores y los estudiantes adscritos al Grupo de Control y Procesamiento Digital de Señales de la Universidad Nacional de Colombia, a partir del desarrollo de métodos de aprendizaje de máquina para la extracción de patrones relevantes e interpretables, orientados a la neuroingeniería, con especial interés en la implementación de ICC desde EGG. Los métodos desarrollados incluyen procesamiento de señales multicanal mediante representaciones núcleo orientadas a la estimación de conectividades funcionales y efectivas de EGG. Dos técnicas basadas en riesgo empírico sobre espacios de Hilbert con núcleo
reproductivo orientadas en la extracción de información discriminante e interpretable, el ICT. Y 3, aproximaciones basadas en el aprendizaje profundo para la generación de mapas de tiempo, frecuencia y espacio desde registros EGG. Finalmente se discutirán las aproximaciones de aprendizaje de máquina sobre las que se está trabajando y se pretende trabajar con base en los resultados obtenidos. Bien, le damos entonces un agradecimiento a nuestro colega Andrés Álvarez de la Universidad Nacional de Colombia, de sede de Manizales, ¿cierto? Y le agradecemos, ¿cierto?, su participación y, bueno, la charla que nos va a presentar. Muchas gracias. Mientras Andrés comparte pantalla, puedo decir un par de cosas. Uno, que les vamos a pedir que por favor que se pongan en mute para que no haya interferencias. Y segundo, que pueden usar el chat para ir haciendo preguntas en la medida que vamos escuchando la presentación. Y después Marco hará lo posible por seleccionar las preguntas y para ponérselas a Andrés. Ok, gracias. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos. Ok, bueno, primero que todo, muchas gracias al profesor Héctor, al profesor Marco, al profesor Sergio por la invitación y por la introducción, y a todos los profesores que se están conectando. Muy amables por invitarnos, porque pues yo vengo, como les comentaba en la presentación del profesor Héctor, en nombre del Grupo de Control y Proceso Digital de Señales. Contarles primero un poco acerca de dónde, pues, qué es el grupo de control. Bueno, en inglés lo tenemos registrado como el grupo de proceso y reconocimiento de señales, con sus orígenes, pues, el grupo de control y procesamiento. Contarles un poco de la universidad, dónde estamos, qué ciudad, qué hacemos en el grupo. Luego enfocarnos un poco en lo que son las interfaces cerebro-computador. Hablarles un poco de los problemas de investigación sobre los que estamos trabajando con nuestros estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, y mostrarles un par de temáticas y desarrollos recientemente publicadas respecto a métodos núcleo o kernel, pues en inglés, y aprendizaje profundo. Finalmente, las conclusiones y el trabajo actual y futuro. Bueno, el grupo de control pertenece a la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional es la universidad oficial o pública insignia del país, fundada en el 1867. Específicamente, nuestra sede, la Universidad Sede de Manizales, pues ahí les muestro más o menos, si de pronto nunca han viajado a Colombia, en donde se ubica, cerca a Medellín y a Bogotá, en el eje cafetero. Aquí les presento pues una vista de la ciudad, famosa por el volcán Nevado del Ruiz, por su equipo de fútbol, el Once Caldas, que una vez salió campeón de la Libertadores. Bueno, más o menos algunas referencias al respecto. La universidad tiene varias sedes en el país, por su nombre nacional. A lo largo y ancho tiene sus sedes, y obviamente pues su sede principal está en la ciudad de Bogotá. Nosotros trabajamos en la sede Manizales. Esta sede tiene 3 campus principales y 3 facultades. Les presento algunas fotos al respecto. Nosotros trabajamos en este campus. Está la sede del grupo y el departamento de eléctrica, electrónica y computación, donde pues está la facultad de ingeniería y arquitectura, pero pues abarca diferentes áreas de la ciencia. Las facultades, además de la de ingeniería y arquitectura, incluye la facultad de administración y la facultad de ciencias exactas. Ya hablando un poquito del grupo, el grupo se fundó desde el año 1998, registrado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de aquí, pues, de Colombia. Hemos sido, pues, cuento yo, porque yo empecé desde pregrado hasta doctorado, bastante los estudiantes involucrados. Es el director y fundador. Y pues actualmente seguimos apoyando pues lo que es el departamento en sus carreras de pregrado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, y la maestría en Ingeniería en Automatización Industrial y el doctorado en Automática.
además de colaborar pues con otras facultades, especialmente con la Facultad de Ciencias, en el área de matemáticas, y en otras pues, tareas aplicadas. Voy a apagar la cámara, me dicen que se me está entrecortando la voz. Un segundo, yo muteo, quito el video, por favor. A ver si de pronto mejora. Bueno. Ok. En cuanto a la parte académica, el grupo, con base pues, en los cursos ofrecidos, trabajamos en lo que es procesamiento de señales, específicamente señales y sistemas, teoría de señales, procesamiento digital, análisis de datos, procesamiento de imágenes, análisis de procesos estocásticos, y en posgrado, sobre todo, lo que tiene que ver con aprendizaje de máquina y todas pues, sus vertientes y aplicaciones. En cuanto a la parte investigativa, el grupo se centra en todo lo que es análisis de datos en sus orígenes, en los años, como les decía, al principio del 2000. Digamos que los proyectos principales o que le dieron origen pues, a la expansión del grupo fueron todo lo que tiene que ver con bioseñales y todo a partir de análisis de datos. Actualmente, digamos que los proyectos activos y las líneas de investigación activas incluyen analítica de datos, agricultura inteligente, visión por computador, sistemas asistidos y con especial interés la neuroingeniería, que creo yo que más de la mitad de los proyectos que tenemos en este momento activos y tesis de maestría y doctorado giran alrededor de esta temática. Actualmente, bueno, en los últimos pares de años y ahora mucho más con la pandemia, todo lo que son los cursos de pregrado y la parte pues, de investigación también estamos empleando toda la parte de cómputo en la nube. Pues, todos los cursos que les mencioné y pues, la mayoría de los artículos que estamos generando tienen pues, sus códigos libres, todos pensados para trabajar específicamente en Python, bajo repositorios pues, de libre acceso, y algunos de ellos pues, en proyectos específicos sobre C# y C++, específicamente lo que tiene que ver con proyectos de visión en imagen médica y en biovigilancia. Con respecto a algunos proyectos interesantes que estamos trabajando actualmente, sea financiados por el Ministerio de Ciencia o por proyectos internos de la universidad, incluimos sistemas de videovigilancia, tanto para tareas de seguridad como para tareas de monitoreo en plantas industriales, todo lo que tiene que ver con el seguimiento de objetos, de personas y tareas de alto nivel de reconocimiento de las actividades que estas hacen. En agricultura inteligente, como les mencionaba, estamos trabajando mucho de mano con las empresas de la región, pues porque digamos que en la zona que estamos, el eje cafetero, la agricultura es uno de los pilares fundamentales y de hecho el gobierno local y nacional está apostándole mucho a esta área, entonces también estamos trabajando mucho al respecto con el procesamiento de imágenes aéreas asociados con algunas empresas de la región en lo que tiene que ver con telemetría, adquisición de datos, y nosotros generando módulos de procesamiento para la detección de zonas de interés y generación de mapas de calor, reconocimiento de enfermedades sobre cultivos y todo lo que tiene que ver también con georreferenciación y procesamiento de imágenes aéreas. En el análisis de datos también estamos tratando de expandir mucho más estos servicios de extensión con empresas, sea de agricultura o también con otras empresas de la región, para encontrar relevantes, tendencias, predicciones, perfilamiento de clientes. Nuestro objetivo, digamos, es involucrarnos mucho con la empresa. Estamos tratando de, a pesar pues, de todas las dificultades que hemos tenido ahora, mucho más bajos recursos por la pandemia, pero pues digamos que es uno de los pilares de la universidad y pues el grupo quiere apostarle también. Y en cuanto a tareas de apoyo, de sistemas de apoyo diagnóstico en la parte clínica, algunos proyectos recientes que estamos desarrollando tienen que ver con la segmentación de estructuras de interés o regiones de interés sobre ultrasonido. Por ejemplo, este que les muestra acá es un software que estamos desarrollando para el apoyo en la aplicación de anestesia en urgencias, porque para los anestesiólogos y sobre todo en urgencias es de particular interés en los sistemas de apoyo a estos procedimientos, y pues es uno de los ejemplos que les quería mostrar. Y recientemente también arrancamos un proyecto con el Ministerio de Ciencia relacionado con el efecto en anestesia, pero en pacientes en parto, pacientes obstétricas, utilizando imágenes por termografía infrarrojo. La idea es cuantificar de algún modo la eficiencia de
anestesia local en proceso de parto. Bueno, ya un poquito más en la parte ya de neuroingeniería, algunos de los proyectos actuales también incluyen el procesamiento de imágenes de resonancia magnética para apoyar cirugía y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Específicamente ahora estamos trabajando en lo que es el Parkinson, con la generación de software en la manipulación de estructuras de interés para la planeación quirúrgica en procesos de DBS, estimulación cerebral profunda, y también en lo que tiene que ver con el seguimiento de los pacientes después de la estimulación para la sintonización de los parámetros del estimulador. Hablando un poquito entonces ahora sí más de lo que tiene que ver con neuro, el grupo también ha estado trabajando fuertemente en los últimos años en el desarrollo de interfaces cerebro-computador, específicamente orientadas a, yo hablo de dos tareas principales, lo que tiene que ver con control y manipulación de periféricos externos. Esto lo trabajamos mucho en lo que tiene que ver con los cursos de pregrado, para la manipulación de juegos, simuladores o incluso pues para que los muchachos vean cómo pueden trabajar con señales del cerebro de electroencefalografía para controlar dispositivos sin utilizar pues movimiento pues de sus músculos o periféricos. Y también en el área de salud, todo lo que tiene que ver para la apoyo a sistemas diagnósticos y tratamiento de enfermedades. Específicamente en esta área estamos trabajando en un proyecto orientado al estudio y al tratamiento y monitoreo del aprendizaje en niños en Colombia. Es un proyecto que tiene que ver con el centro y el desarrollo de sistemas de apoyo al diagnóstico y sobre todo cuantificar esa carga cognitiva y esas tareas neuronales a partir de sistemas de interacción cerebro-computador, o SI por sus siglas en inglés. Un poquito hablando de ya de los sistemas BCI, esto pues, obviamente tiene bastantes años y se trabaja muchísimo en el estado del arte y en el resto del mundo. Digamos que las primeras aproximaciones no invasivas, pues porque siempre está en el área de la salud, que es la intervención invasiva, aparecieron en el 64 con el primer control del sistema BCI para controlar un proyector. Luego se empezaron a discutir ya sobre todo con sistemas invasivos y en animales, en primates, el estudio de los cambios en las intensidades o en los disparos de los spikes ante estímulos audiovisuales. Y ya en el 71 fue cuando oficialmente se apalancó el término BCI o interacción cerebro-computador pues en inglés, sobre pues, el que se trabaja mucho en la literatura. Como les decía, entonces, nosotros estamos interesados en sistemas BCI, pero pues por nuestra capacidad en el grupo y pues por todo lo que tiene que ver con esas condiciones éticas, todo lo que tiene que ver con sistemas invasivos, pues tiene que estar obviamente la parte clínica de la mano. Tenemos algunos aliados en la región con hospitales y clínicas orientadas a la neurodegenerativas específicamente, y ya lo que les mostraré en esta presentación específicamente ya en BCI, pues todo lo hacemos con datos públicos o con algunos sensores que tenemos en el grupo, no invasivos, trabajando mucho lo que tiene que ver la zona sensoromotora y algunas actividades cognitivas en sistemas BCI. Bueno, un sistema BCI ideal es el que se presenta en esta figura, incluye la parte de decodificación, que es donde más trabajamos nosotros, a partir de la inclusión de modelos de procesamiento de señales de aprendizaje de máquina. Y si se quiere y se tienen los recursos y todo el equipo interdisciplinar, se podría hablar de una tarea de codificación en la que ya se toma una decisión con base a un sistema de instrumentación, generalmente un sistema pues, artificial, el equipo, por ejemplo, un brazo robótico moviéndose solo, un sensor de presión, etcétera, que de alguna manera haga sentir o lleve esa información externa al cerebro, ya estimulando con pulsos eléctricos la zona de interés. Nosotros lo que les vamos a dar, algunos de los avances, pues obviamente trabajamos específicamente en la parte de decodificación, pero eso sería pues como el lazo ideal de un sistema BCI completo. En cuanto a las dificultades o a los problemas básicos del BCI, parten desde la misma tecnología disponible y con la que se quiera trabajar. Como les mencionaba, se habla de invasivos, no invasivos, y algunos incluso podrían hablarse de sistemas de tecnologías parcialmente invasivas.
En cuanto a la forma o el tipo de sensor y en dónde se implanta, generalmente trabajamos con sistemas que se ponen en la superficie. Algunos incluyen ya pues cerca al cráneo o dentro pues ya el cerebro. Y hay una serie pues de tecnologías y de sensores al respecto. Obviamente, entre más invasivo sea el sistema, pues es más difícil para el paciente o el sujeto, pero la calidad de la señal es mucho mejor, pues porque la tenemos casi que en su origen, dado que el cráneo y pues toda la actividad cerebral son un aislante súper potente, y por eso cuando son sistemas de adquisición no invasivos, la señal que llega a nuestro sensor no invasivo es bastante débil, bastante contaminada, y es una mezcla de actividad de todo el cerebro, porque no solamente la superficie, el cerebro por dentro, todas las neuronas interactúan entre sí. Entonces vemos una información mezclada, y comúnmente conocido ese desafío como el problema del volumen conductor. Entonces, tenemos básicamente dos alternativas, invasivas, no invasivas. En cuanto a lo invasivo, hemos trabajado algunas veces con aliados, hospitales aliados, específicamente en lo que tiene que ver, como les mostré ahorita, con Parkinson y con epilepsia. Nos entregan, ellos nos proporcionan los registros capturados en telemetrías o en estudio pues, de pacientes. Nosotros hacemos los análisis, y ya en el laboratorio pues nosotros sí podemos trabajar con gorros no invasivos, como les mostré en un par de slides, para tareas pues ya no tan clínicas, sino orientadas a manipulación de señales y interacción con dispositivos o imaginación de movimiento o cosas de ese estilo. No obstante, ya desde el punto de vista técnico, como les mencionaba en la introducción de la charla, el problema de que son señales altamente ruidosas, el problema de la resolución espacio-temporal y el problema de la no estacionariedad. En cuanto a digamos, una revisión detallada de la resolución espacio-temporal, que es de lo más interesante, pues sobre lo que se debe tener en cuenta a la hora de escoger el tipo de hardware y tecnología para adquirir la señal, en este gráfico se presenta un análisis de la resolución en tiempo en el eje X y espacio en el eje Y, y digamos que por costos, por capacidad pues, de adquisición, el eje que está por acá tiene una muy buena resolución temporal, pero una baja resolución espacial, es digamos con lo que más trabajamos. Algunas otras tareas ya muy orientadas al área de salud ya incluyen pues imágenes de resonancia funcional, imágenes PET, SPECT, dependiendo pues obviamente de el tipo de tarea, les repito, muy orientada a cosas de salud. Algunos ejemplos de señales de actividad cerebral. Aquí hay una ráfaga de spikes que serían con registros, con sensores invasivos. Incluso el espacio de representación que se debe tener en cuenta para trabajar con este tipo de datos debe ser especial, porque son básicamente conteo de disparos. Entonces hay ciertas técnicas de representación que se pueden acoplar. Y en el estado del arte en Internet, de hecho, hay muchas bases de datos libres, específicamente en tareas o experimentos que hacen sobre ratones y primates. Ya en cuanto a EG, que ya se puede pues, capturar con gorros no invasivos. Aquí hay un ejemplo de un trazo de EG. Nuevamente hay que codificar entonces, al menos, generalmente se habla de dos cosas, pero hay una tercera y oculta que tiene que ver con la frecuencia. Entonces está la información del espacio en cuanto a los canales que capturan, la evolución en su tiempo, y la información cómo cambia también en las bandas de frecuencia, también conocido como ritmos cerebrales en la literatura de la neurociencia. Que hay otro ejemplo de interés que se trabaja mucho, ¿no? Desafortunadamente en Colombia es bastante complejo capturar este tipo de datos, son las imágenes de resonancia funcional. Son muy precisas en cuanto a la resolución espacial y se usan mucho en tareas de BCI, pero pues son costosas. Entonces, algunas veces también hemos intentado trabajar con bases de datos públicas o con algunos aliados pues, del exterior. Resumiendo entonces un poco los tipos de registros, están los microelectrodos que se puede conseguir en internet, bases de datos públicas, capturarlos es bastante costoso, además de que pues tiene toda la parte clínica. EG tiene una de las mejores resoluciones temporales, pero una baja resolución espacial. Las fMRI se usan mucho en BCI, pero son costosas, además de que tienen poca resolución temporal, y algunas otras que son muy específicas de la tarea en salud, como el SPECT y el PET, no es que prueban unas ventajas muy diferentes a las fMRI, pero se usan
para el diagnóstico de patologías específicas, al igual que las PNIR. Y por eso, entonces, en cuanto al desarrollo de la tecnología, generalmente trabajamos con electroencefalograma y EEG. Además, todo lo que tiene que ver con la tecnología BCI ha venido avanzando mucho. Hay unas 3 empresas muy famosas en cuanto al hardware de adquisición, digamos, lo barato, que son Mindwave, Emotiv y OpenBCI. Esta última es de las que más ha estado ganando fuerza en el mercado por la tarjeta de adquisición que ofrecen. Es bastante, digámoslo, asequible y con una capacidad de proceso, más bien de acondicionamiento muy alta. Incluso se puede acoplar con otras señales como electrocardiografía, electromiografía, y ofrecen además los sensores. Ya incluso estos son de los sensores, digamos, desde unos 3 años, y ahora los últimos son sensores en seco. Algunas veces, generalmente los sensores de eje hay que humedecerlos, tiene todo un protocolo de captura, y digamos que el nuevo hardware que están desarrollando está casi que plug and play, y por ende se pueden hacer tareas no orientadas tanto a salud, pero sí orientadas a BCI en general, digámoslo, de laboratorio y en grupos de investigación y con estudiantes de pregrado y posgrado. Se puede trabajar, digamos, de forma eficiente y con acceso a sensores buenos y baratos. Ya hablando un poquito del aprendizaje de máquina, pues es bien sabido que se consiguen algunos de los escenarios principales. El más conocido es el supervisado, en el que tenemos pues la idea de nuestros datos y su salida. En el caso de BCI, pues tenemos como entrada, en nuestro caso, los electroencefalogramas, y como salida alguna referencia, ya sea un estímulo o un diagnóstico o alguna información extra del sujeto. Se puede trabajar también de forma no supervisada, o incluso se puede trabajar con aprendizaje por refuerzo, aprovechando entonces el contexto de tipo inteligencia artificial, carros automáticos, pues que se manejan solos, el mismo concepto, pero tratando de modular la actividad y la dinámica cerebral bajo una tarea de interés. El esquema entonces incluirá los datos, que como les digo, entonces nos quedaremos con EEG, una etapa de preproceso o acondicionamiento, una etapa de representación de características o estimación de características, y otra etapa aledaña de análisis de relevancia, para terminar en la etapa de decisión o clasificación. Digamos que en la literatura podemos encontrarlo como etapa de aprendizaje de representación, representation learning, o feature selection, extraction, etcétera, pero digamos que aquí lo hemos desglosado en estas 4 etapas principales, y aparece esta que pues no es muy común en la literatura, o le ponen otros nombres. Nosotros lo llamamos análisis de relevancia, en el sentido de que además de que nos interesa que obtengamos un rendimiento alto de clasificación, regresión o pues lo básico con patrones, que podamos entender bajo esos 3 dominios principales, espacio, tiempo y frecuencia, qué fue lo que el sistema de detección, de clasificación encontró importante, relevante, para favorecer la interpretabilidad, ya sea desde el punto de vista clínico o también para hacer un perfilamiento de los sujetos, un análisis de grupos, o entender por qué la máquina de aprendizaje fue capaz o no de detectar esos patrones, entendiendo que el cerebro humano es altamente no estacionario, es el sistema más complejo que se conoce, y cada uno tiene su forma de pensar y de activarse, pues, sus patrones. Entonces es muy importante no perder esa interpretabilidad del modelo, y no simplemente pues tengo un super rendimiento, pero no sé por qué, nos interesa mucho devolvernos de alguna manera. Ya hablando un poquito más de EEG, vuelve y juega, es ruidoso, es no estacionario. Aparece además de esto, como les mencionaba ahorita, la variabilidad entre sujeto y entre sujetos. Usted puede entrenar un sistema BCI hoy en la mañana y entrenar un modelo de aprendizaje, una red neuronal, una SBM, lo que quiera, y es muy probable que si usted lo entrena por la tarde y lo evalúa, no le funcione, o al otro día lo va a volver a evaluar y ya no le sirva. Tiene que estarlo adaptando, porque hay una cantidad de factores externos que influyen en ese modelo, tanto desde el mismo cerebro como desde su ánimo, si está estresado, si tiene rabia, si tiene hambre. Todo eso, de alguna manera, el tipo de sensor afecta la variabilidad intra y entre sujetos. Necesitamos codificar esa información en espacio, tiempo y frecuencia, y como les decía, mirar qué es lo importante y lo no redundante para interpretar bien
porque el modelo funciona o no. Entonces, resumiendo un poco, desde el camino pues, de lo tecnológico a lo de aprendizaje de máquina y patrones, nos interesa codificar y decodificar la información de la actividad cerebral en sistemas BCI. Vienen datos diversos de alta dimensión, son series de tiempo multicanal, DG. Hay muchas características, modalidades y vistas de ese proceso y factores que afectan el rendimiento o el ajuste de la máquina. Y al final lo que nos interesa desde el punto de vista de aprendizaje de máquina, que sería más un representation learning, es buscar un espacio de representación en donde tengamos un buen desempeño en la tarea de reconocimiento de patrón o de lo que se quiera hacer, sin perder esa noción de por qué funciona esa interpretabilidad. Entonces, bajo ese contexto, les presento algunas de las estrategias que hemos desarrollado recientemente en el grupo. Específicamente, en el grupo hemos trabajado lo que son las representaciones núcleo o kernel en inglés, como una representación funcional que se puede adaptar, es bastante flexible, incluso para procesos no estacionarios y series de tiempo. Y el principio básico es encontrar un espacio de Hilbert, bien conocido como kernel reproductivo, bajo el teorema de Mercer y la representación pues, de la propiedad reproductiva en ese espacio de Hilbert, que de alguna manera nos permita codificar no linealidades en el espacio de entrada en un espacio de Hilbert mapeado en donde se pueden escribir como operaciones lineales. Y ha sido pues bastante trabajado en la literatura. Este es como el ejemplo clásico, un espacio RKHS en donde puedo seguir induciendo una norma en producto punto, además puedo preservar si quiero ese concepto de ángulo, pues de coseno del ángulo, de norma, de distancia, y puedo jugar con todo por lo que tiene que ver desde el punto de vista de álgebra y incluso desde probabilidades, como ahorita vemos en algunas extensiones, y puedo trabajar mis modelos de aprendizaje de máquina en este espacio. Específicamente en estas aproximaciones que les muestro acá, estos trabajos, nos interesa codificar las relaciones entre canales. Vamos a asumir que tenemos series de tiempo que son mis canales del eje y vamos a aplicarle métodos kernel para encontrar esas dependencias en este espacio RKHS, en las de encontrar esas relaciones espaciales y luego poder alimentar un sistema BCI. Entonces, la primera de ellas que les presento es la conectividad efectiva o direccionada, en el sentido de que tengo relación de causalidad, conocida en el estado del arte como transfer entropy, que en sus orígenes no es un método kernel, está netamente explicado desde incluso modelos físicos bajo procesos de Markov, pero el principio básico relaciona la noción de unas condicionales y unas series de tiempo en las que básicamente queremos codificar la condicional de una serie en un instante t más 1, pues en el futuro o la que se quiera predecir, bajo unos embedimientos de Markov que incluyen ya sea la misma señal con otra de comparación o solamente la misma señal de interés. Entonces, queremos ver de algún modo qué tanto jala, qué tanto relaciona una señal externa, bajo la que queremos codificar esa dependencia, esa conexión, a una señal Y. Y medir esto. Entonces, el modelo básico plantea aquí la estimación de la divergencia KL, pues que viene desde la entropía de Shannon y se puede extender, y al final uno puede reescribirla a partir de operadores de Shannon, que son igual, de entropías conjuntas y marginales, y se puede trabajar entonces con operadores de estimación de entropía para codificar esa dependencia, esa causalidad. Nosotros entonces, tratando de aprovechar ese concepto de espacios kernel y que viene muy de la mano con las estimaciones de funciones de probabilidad, con modelos no paramétricos. El modelo más conocido es el modelo pues, de mezclas gaussianas, extendido al modelo de ventanas de Parsen, y recientemente, bueno, en 2015 se propuso una estimación matricial que tiene mucho que ver con eso de Parsen, pero lo que permite esto es que podemos codificar matrices de Gram que salen directamente desde el concepto de función definida positiva, o sea, una función núcleo, y podemos estimar todas estas entropías basadas en Shannon, generalizarlas con un operador de valor esperado, no solamente el básico, sino basados por el de Renyi, y podemos cambiar o mejorar ese estimador, o probar otro tipo de estimador.
específicamente digamos, la potencia que tiene este es que Shannon, en su valor esperado, esa función monotónica es una función, digamos, básica. Aquí podemos jugar con este parámetro alfa que está por aquí en esta potencia y de algún modo extiende ese mismo concepto de norma, pero bajo el concepto de probabilidades, y usted jugando con ese alfa puede también jugar con la noción de qué tanta información, qué tan rala o qué tan robusta o particular quiere manejar, como cuando era la norma, pues norma 0, norma 1, norma 2, norma infinito, etc. Es el mismo concepto, pero bajo entropías, y lo chévere de mantenerlo en entropías es que podemos seguir ese modelo de causalidad y podemos hallar esa conexión. Si hay conexión y de dónde a dónde, pues con dirección a dónde. Algunas pruebas interesantes aquí, entonces muestro unos resultados visuales. Este es el modelo de QUS, la red de QUS. Aquí están unos nodos que pues, pueden ser los canales del electroencefalograma y se asumen unas relaciones de dependencia direccionada o conectividad afectiva, funcional. Incluso se le puede modelar ruido y unos retardos en el tiempo para ver si es lo suficientemente robusta el desplazamiento en el tiempo, pues el retardo en el tiempo, y a la cantidad de ruido, obviamente. Aquí entonces este sería como el patrón, los números aquí pues reflejan los nodos, sería como el patrón de conexión ideal, y aquí se muestran algunos de los resultados obtenidos comparando con otras entropías del estado del arte. La más conocida es la entropía de la causalidad de Granger, la transferencia de entropía por aproximación simbólica o por vecinos más cercanos, y la de nosotros pues con Renyi es bastante robusta al retardo y al ruido. Y en cuanto al test de hipótesis, qué tanto le pega a la conexión, el acierto en conexión, pues se demostró que es robusto. Entonces, desde el punto de vista teórico, o más bien sintético, funciona. Entonces decidimos luego aplicarlo ya a datos reales de EG y utilizar este espacio de representación, esta conectividad efectiva como característica, como espacio de representación en una tarea de BCI con electroencefalograma. Entonces, trabajamos con estas que son como nuestras bases de datos referencia, la tarea de imaginación motora. Es una de las tareas clásicas de sistemas BCI, en donde básicamente se trata de codificar la intención de movimiento. Es importante aclarar que aquí no hay ejecución física del movimiento. Yo pienso en mover mi mano, mi pie, mi lengua, pero no lo hago. Simplemente me imagino o trato de imaginarme que lo estoy haciendo, pensando pues en controlar dispositivos sin movimiento. Entonces, el protocolo básico incluye sesiones bajo un esquema que incluye un estímulo auditivo para que el paciente se prepare, luego viene un estímulo visual que le guía cuál es el movimiento que debe imaginar hacer, luego está la sección en donde practica o intenta imaginar ese movimiento, y luego hay pues un descanso. Esto se presenta de forma aleatoria para que el cerebro no se enganche, no se acostumbre siempre a pensar en derecha, derecha, izquierda, izquierda, no, se presenta de forma, pues tiene todo un protocolo para que sea lo más robusto y las muestras sean lo más independiente posibles. Y pues son bases de datos libres. De hecho, esta competición es del 2008 del NIPS, el congreso pues famoso del NIPS, y han sacado incluso otras actualizaciones en otros challenges o en otros grupos de investigación. Vamos a probar exactamente entonces en este caso la intención de mover mano izquierda a derecha, y usamos la transferencia de entropía como caracterización para luego pasarlo a una clasificador lineal, pues un feature básico. Aquí les presento los rendimientos obtenidos. Lo que queremos resaltar es que el sistema es mucho más preciso, o clasifica mejor justo en la ventana relacionada con la intención de movimiento, o sea, lo hace donde debe ser. No está clasificando con el estímulo visual o con lo que oye que se prepare, no, clasifica donde supuestamente está imaginando moverse. Y desde el punto de vista espacial, pues las conexiones más relevantes aquí se presentan bajo un test de hipótesis de medias en donde hay más significancia, pues como una especie de selección con localización, tienen que ver con la zona motora, que es la donde supuestamente está la actividad pues, de imaginación de movimiento, relacionada también con la zona frontal, que es donde están pues, codificadas las tareas de alto nivel, y es digamos, el centro de todas las tareas del cerebro. Siempre la mayoría se codifican o se relacionan con la parte frontal.
Bueno, entonces, también hablando de los métodos kernel bajo ese esquema, luego extendimos ya este concepto ya no desde los procesos de marcos bajo ese esquema de causalidad, sino que lo probamos con una conectividad no dirigida, y específicamente, como estamos hablando de series de tiempo, multisalida, lo probamos con unos procesos gaussianos multisalida, apoyados en el teorema de Kramer, que relaciona la noción de densidad espectral de potencia con funciones de covarianza generalizadas que modifican en los métodos kernel, incluso la factorización que se le puede hacer a la función de densidad espectral, pues bajo una suposición de estacionariedad suave o débil más bien, e incluso otra vez la noción de producto punto, bueno, tiene mucho que ver con conectividad directamente y relaciones con las funciones núcleo. Entonces, se propuso, basados o inspirados en un trabajo del libro del 2017, también unos autores que también lo usaron para series de tiempo, proponen una autocovarianza tipo exponencial, que si ustedes se fijan en la ecuación 7 y, bueno, y 8, que es la resultante por el producto punto, podemos trabajar con una no linealidad tipo exponencial cuadrática que involucra la noción de frecuencia, obviamente el espacio está relacionado con el canal, y también incluye información de fase y de escala, pues en el kernel gaussiano, bueno, la forma exponencial cuadrática. Entonces se hizo el desarrollo pues, matemático, y básicamente lo que se puede hacer con este esquema es que bajo un likelihood, bueno, un log likelihood, una verosimilitud logarítmica, se pueden optimizar esos parámetros, y el GP multisalida con esa conectividad, con interpretabilidad, densidad espectral y potencia, automáticamente, bueno, de la inferencia más bien, puede estimar esas frecuencias centrales de interés, y entonces preservamos, a diferencia de la que mostraba antes, que no hablaba de bandas de frecuencia, preservamos la información de espacio, porque estamos hablando de conectividad entre canales, y a la vez de frecuencia. Entonces, que es muy importante en neurociencias. De hecho, en clínica siempre le hablan unos, bueno, digamos, los ritmos, en qué bandas está la información más importante, y de alguna manera este esquema con inferencia, con los likelihood y bajo un esquema GP, automáticamente le dice a uno qué es lo que vio importante. Aquí se muestran algunas trayectorias de las PSDs normalizadas, y como se hizo una descomposición a rango Q, cuál fue el componente que más aportó, y vemos que esos componentes, aquí están los primeros tres, tienen relación con las bandas alfa y beta de 8 a 12 y de 12 a 30, que son las que efectivamente desde la fisiología se sabe que tienen que ver con imaginación motora. Su cerebro debe modularse a esas frecuencias cuando está intentando imaginar un movimiento. Entonces, se obtiene un buen resultado de clasificación, y a la vez que se pasa la interpretabilidad y el esquema de inferencia, digamos, le estima automáticamente la conectividad en espacio y tiempo. Sin embargo, pues vemos algunos trabajos, por ejemplo, otras alternativas, pues aquí se aplican mucho descomposiciones en subespacios, en ICA, pues en CSP, que es una especie de especial supervisado, etcétera. Algunos obtienen unos mejores resultados, de redes también se trabaja mucho. Entonces, pasamos bajo estos resultados a otras aproximaciones un poquito más potentes, o al menos más robustas, y pues está de moda siempre es Deep Learning, por toda su capacidad, su escalabilidad. Los métodos trabajados anteriormente sufren de bastantes problemas en cuanto a la escalabilidad por la forma de optimización, pues todo lo que se pueda trabajar bajo gradiente descendiente estocástico, pues es mucho más fácil de calcular. Otra motivación más. Entonces, proponemos unas redes anchas y profundas bajo unos mapas topográficos que nos permitan conservar esa información de tiempo y frecuencia. Entonces, a ver, proponemos primero una arquitectura tipo CNN para codificar la información espacial, con unos filtros, pues, que los filtros de la CNN y los feature map, y luego colocamos un perceptrón multicapa con capas densas para ya trabajar la parte de la detección. Esta es la arquitectura que se propuso en ese trabajo. Como generamos mapas topográficos, podemos, desde wavelets y desde PSDs, podemos trabajar las bandas de interés. Vuelve y juega buscando preservar esa interpretabilidad en tiempo, espacio y frecuencia, y ya pues la red, toda esta caja de algún modo va a ser la extracción, análisis de relevancia y la detección
nosotros lo que hacemos acá es revisar los pesos y los feature map que ven los filtros de las CNNs, como después de entrenar, como una alternativa para interpretar qué es lo que la red vio a la hora de generar una clasificación. Se muestran para, algunos de para un sujeto dividido por bandas de frecuencia, las ventanas de tiempo, y pues el espacio está en el dibujo. Y entonces vemos que la red trata de resaltar, pues, viéndolo como una imagen, porque por eso le metimos las CNNs, zona motora en las bandas de interés y algo pues en occipital y frontal, sobre todo pues aquí, no sé, recordando el protocolo, que primero es un sonido, luego una cruz y luego ya el estímulo de MI. De algún modo la red nos da un indicio de que efectivamente el cerebro está pasando de estímulos auditivos, visuales, y luego ahí sí a la tarea de imaginación motora, preservando esas tres dominios de interés: espacio, tiempo y frecuencia. Los resultados pues son mucho más robustos que los de conectividad efectiva con RENI y los GPs, pues porque obviamente la red es mucho más potente en la representación y está, digamos, diseñada para que la clasificación dé mucho mejor. Sin embargo, si ven, la red no es ni tan profunda, lo hablamos de ancho y profunda pues por lo que jugamos con bandas y tiempo, pero no queremos, digamos, montarle un super monstruo como en detección, YOLO, ResNet, ese tipo de cosas, para de algún modo poder preservar esa interpretabilidad y evitar el sobreajuste pues, del modelo. Bajo este mismo esquema, entonces con las redes también saltamos un poquito más, además de solamente predecir la detección, buscamos tratar de entender por qué hay sujetos que lo hacen bien y otros que no lo hacen tan bien. Entonces hay otro esquema de prueba que es el que llaman el predictor, el indicador electrofisiológico, en el que se trata de relacionar una sesión que se llama sesión en descanso, resting state, lo graban, le ponen el EEG supuestamente pues sin pensar, sin hacer nada, 60 segundos lo graban en esa etapa una sola vez, y luego pues ya le hacen la sesión de los intentos de imaginación motora. La idea es de algún modo codificar la relación que hay entre los patrones medidos en ese único trial de 60 segundos, o incluso hay unos que lo prueban 2 segundos antes de la ejecución, con la capacidad discriminante ya en la zona motora, para de algún modo poder relacionar los sujetos y buscando antes de, pues porque la puesta del sensor es costosa, son muchas sesiones, es cansón para el paciente, para el sujeto, antes de gastarle, digamos, todo ese tiempo de sesiones de motor imagery, poder decirle con un solo trial, usted lo va a tender a hacer mal o lo va a hacer bien, o incluso poderlo seguir en el tiempo, un análisis longitudinal, si usted va a tender a mejorar o no, para de algún modo mirar qué es lo que le está pasando y mejorar pues, su capacidad de entrenamiento. Entonces es otra red ancha y profunda, pero aquí ya entonces la salida es la relación que hay entre la capacidad discriminante y los patrones extraídos de ese único trial de resting. Una sola vez y voy a mirar qué tan bueno va a ser este para MI, básicamente como el objetivo. Aquí entonces para esto lo que se mide es el R cuadrado, la capacidad en regresión lineal de la clasificación versus el patrón de resting, y pues lo que se encontró es que la red es mucho más robusta para identificar esos sujetos, esa tendencia o digamos ese ranking de capacidad en MI, y pues hicieron pruebas jugando con la cantidad de canales, con el tamaño de la ventana, mezclando ventanas, y al final pues, se demuestra que la red efectivamente es capaz de predecir con mucha mayor generalidad que con lo que se hace en el estado del arte convencionalmente, esa capacidad predictiva en qué tan bueno va a ser el MI. Bueno, incluso se probaron con algunas medidas de conectividad convencionales y se extrajo los mapas topográficos ya de conexión para entender qué es lo que la red ve a la hora de hacer ese predictor, y se probaron incluso estrategias con Monte Carlo, pues porque entonces el overfitting es muy peligroso acá. Entonces se hace una buena regularización con Dropout, L1, L2, incluso con Monte Carlo, y se lograron obtener unos mapas topográficos que tienen una interpretabilidad fisiológica y que a la vez preservan esa capacidad predictiva de las redes. Bueno, entonces esos son como los trabajos que les traía. En general, entonces lo que podemos concluir es que estamos interesados en hacer sistemas de BCI, buscando, como les mostraron los proyectos del grupo,
apoyar todas esas tareas, tanto desde lo clínico como en tareas no clínicas. Y estamos muy interesados en el grupo en mantener siempre pues, esa capacidad discriminante, obviamente, o esa capacidad predictiva, sin perder la interpretabilidad. Necesitamos modelos que nos seamos capaces de extraerles el por qué funciona, por qué no. Y lo que nos estamos ahorita centrando mucho es codificar más esa variabilidad intrasujeto para que pues sean mucho más robustos e incluso pensar en incorporar información de otros datos. Algunas de estas bases de datos vienen con cuestionarios, vienen con información demográfica, patrones psicológicos, que también de algún modo nos permitirían mejorar la capacidad de la red y la capacidad interpretativa. En cuanto a los trabajos que estamos realizando, rápidamente los modelos que estamos trabajando ahora, estamos trabajando con kernel no estacionarios o localizados. El principio general es hacer una combinación dependiente de la muestra que de algún modo haga que la función núcleo encuentre la relevancia de ese punto, incluso esa característica. La serie de tiempo pues podríamos relacionar con el espacio, el tiempo y la frecuencia bajo una función de costo tipo coseno. Hicimos, de hecho tenemos una publicación en el ambiente de múltiples anotadores y lo queremos probar también pues en estos ambientes de BCI. Estamos también bajo ese mismo esquema con los GPs, aunque los GPs clásicos pues tienen ese problema de inferencia que no son muy escalables, pero tienen esa interpretabilidad probabilística mucho más potente que otros modelos. Estamos trabajando con GPs correlacionados y en cadena, bajo en los que básicamente se busca encontrar la conjunta entre la capacidad de la estimación y los parámetros del GP. Digamos como el salto diferente a lo clásico del GP, inspirados en un modelo de fuerza latente, probado pues en series de tiempo, y pues también lo estamos probando en múltiples anotadores y lo pensamos luego probar en todo esto de BCI. Y en cuanto a los extensión de conectividad y ese tipo de cosas, estamos trabajando también en funciones de embebimiento conjunta para ya embeber distribuciones y volver a y de algún modo extender ese concepto que se hizo con Reni, pero bajo espacios tensoriales que permitan mezclar información de diferente naturaleza. Pensando mucho en lo que les decía ahorita, que muchas bases de datos vienen o con EEG, electrocardiograma, incluso con video, o además con cuestionarios de perfiles psicológicos o de cómo se sintió una sesión, toda esa información que puede ser incluso categórica, señales continuas, no continuas, toda esa información pues hay que acomodarla en un espacio de representación, y este esquema tensorial digamos que nos da ese marco teórico para poderlo probar y luego ya meter una máquina pues, de relevancia o de clasificación y de predicción. Y por último, vienen en las redes digamos que uno de los pecados de todos estos métodos kernel en su forma clásica es la forma de hacer inferencia, de optimizarlo. Los GPs, incluso los chain GPs, trabajan bajo una inferencia variacional y pues, digamos que convencionalmente hacen ese tipo de tareas, y al final hay que hallar unos puntos intrusivos, una especie de landmarks, pero se puede hacer por gradiente estocástico, pero siempre tiene bastante trabajo, digámoslo así, en cuanto a la cálculo de las predictivas y la despegue de las esperanzas. Y hay otra alternativa que se ha explotado recientemente en los paquetes sobre todo en Keras, salió hace poco esta capa ya implementada, es un trabajo del 2007, en la que se reescribe una función definida positiva a partir del concepto de una función de distribución con el teorema de Wagner. Entonces, la misma red puede aprenderse la función de mapeo, que sería este Xi, imponiendo una función de distribución. Entonces, básicamente lo que toca hacer es relativamente sencillo, es sacarle Fourier a una distribución impuesta, y luego por detrás es el deep learning con el diferenciador automático, se aprende el mapeo no lineal por un modelo de transformada coseno, pues luego pues la Fourier, eso simplifica una serie de cosas, pero se puede hacer por gradiente descendiente, y es una capa pues, del modelo de deep learning, y es muy flexible y se puede explotar toda la capacidad de función del núcleo bajo esquemas deep and wide. Entonces también estamos trabajando en esa línea. Y por último, ya en cuanto a aplicaciones, el grupo, todos estos métodos y otros métodos que están desarrollando los muchachos, lo estamos organizando en un aplicativo que incluye tanto pues que sea compatible
con Python, de hecho lo estamos subiendo al repositorio PIB y pues registro y toda la cosa, que pueda incluir adquisición, pueda incluir visualización, incluso sincronización de estímulos. Lo estamos configurando para que trabaje con el hardware OpenBCI, por transmisión por Wi-Fi, y pues todos los algoritmos que se hagan sobre librerías de Python, NG o patrones o Deep Learning, pues es compatible con esto, y la idea es que los estudiantes, y pues la idea es que quede libre para que lo puedan usar otros investigadores o también para que nos aporten, todo esto lo podamos ver funcionando en cosas reales, o sea, no solamente el acierto, sino que podamos hacer nuestros ejercicios de Deep Learning y los veamos pues como un producto funcional, tiempo real, entre comillas, pues con las limitantes y las ventajas que da la transmisión Wi-Fi. Eso era todo, me pasé un par de minutos, me disculpan, muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, colega. La verdad, muy interesante su presentación. La verdad es que hemos formulado varias preguntas, algunas muy generales, porque estamos muy curiosos, digamos, de saber cómo funciona también el sistema de investigación en un país hermano como Colombia. Entonces, tratando de ir de lo general a lo particular, primero, ¿cómo es el registro de sistema de los grupos de investigación en Colombia? Es decir, si los grupos de los grupos de investigación tienen un reconocimiento nacional, hay exigencias para mantener esa acreditación nacional. Sí, señor. Los grupos de investigación deben registrarse ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El Ministerio cada 2 años hace una convocatoria en la que mide la capacidad en investigación, formación y extensión de los grupos. Entonces hay unas, digámoslo, pues unas tablas y unos puntos que se deben cumplir para que el grupo esté categorizado, y luego, si está reconocido, hay como unos niveles desde A1, A, B, C, D. Eso pues el grupo de nosotros es categoría A1, que es la máxima de conciencias, pero sí está reglamentado, y además, digamos que un grupo, uno de los requisitos es que tiene que tener al menos un tiempo mínimo de experiencia. Entonces, le evalúan tanto desde cuántos lleva trabajando, cuántos muchachos forman pregrado, en maestría, en doctorado, en posgrado, qué proyectos de investigación tiene con MinCiencias o con empresas, qué patentes, software. Pues hay una, se me escapan, pero pues es una lista larga. De hecho, cada que hace esa convocatoria es un estrés, porque es casi un mes organizando todos los productos del grupo. Miden también la interacción con otros investigadores nacionales e internacionales, o sea, cuando se publica un artículo también le cuantifican con quién lo hizo, si tiene red de aliados o no. Entonces, sí se hace, sí está reglamentado, e incluso las convocatorias que genera el ministerio, pues yo hablo del ministerio porque es, digamos, nuestra fuente. Yo no sé si ya hablamos de principal, pero es de las más convencionales de recursos pues para investigación. De acuerdo a la categoría de los grupos, también las convocatorias la sesgan en el buen sentido. Para usted poder aspirar a un proyecto de buenos recursos, tiene que estar aliado con un grupo categoría 1 y una empresa. Entonces, el país está buscando mucho eso, que los grupos muestren tanto en productividad académica, formación de estudiantes y el enlace con el medio, pues con las empresas, que se está tratando. Es muy difícil en Colombia, pero digamos que todo está girando hacia ese lado. Colega, además, Colombia tenemos una visión, ¿cierto?, exterior de que es un país que la agricultura y la fruticultura quizás es un tema de relevancia, ¿no? Entonces, como usted Sí, menciona, en Manizales, al parecer, esa es una temática de interés. Entonces, ¿cómo se produce el vínculo con las empresas locales? ¿Cómo se vinculan ustedes con las empresas locales? ¿Cuáles son esos temas interesantes, digamos, en el cual se trabaja en temas de agricultura? sí, señor. Pues mira, es difícil, es muy difícil. Nosotros, pues la universidad, los últimos años le está metiendo muchos recursos, mucha energía a este tema. Se ha hecho desde ruedas de negocios, donde tratan de acercarse pues las empresas. Pues antes de la pandemia se hacían eventos cada tanto con las universidades de la región,
Manizales es una ciudad, como usted lo dice, que tiene una zona con mucho potencial agrícola y es considerada una de las ciudades estudiantiles del país. Aquí hay, si mal no recuerdo, casi 6 o 7 universidades. Hay 2 universidades públicas. Entonces, Manizales siempre es visto como esa, una de las ciudades referentes para estudiar y también para hacer investigación y extensión. Entonces, la universidad está tratando de hacerlo, acercarse siempre con las empresas, los decanos, la decanatura y dirección de investigación, generan pues ese vínculo. También el ministerio, aquí con lo que se llama las convocatorias de regalías, que es todo lo que tiene que ver con derivados del petróleo, minería o incluso con, ¿cómo se llama? Extinción de dominios de narcotráfico, bueno, todo lo que le llega al gobierno de ese tipo de recursos, lo están orientando, o lo estaban orientando con la pandemia, todo cambió, a hacer proyectos orientados o con impacto en la región. Entonces, incluso los departamentos, cada departamento hizo pues como su mesa de estudio con los involucrados pues en educación y empresa, y definieron unas líneas de, digámoslo, de trabajo. Y, por ejemplo, en Caldas, que es nuestra región, está agricultura, está tecnologías de la información y la comunicación y turismo, si mal no recuerdo. Entonces, digamos que lo que se busca, el ideal es que cada región miren qué es bueno o qué recursos tiene, que pueden explotar en el buen sentido, y ponen unos lineamientos, y los grupos de investigación de las universidades, si queremos apostar a esos proyectos que son los grandotes, pues de grandes recursos financieros, necesitamos alinearnos bajo esas líneas de investigación, valga la redundancia, con empresas de la región que también demuestren investigación y que también aporten en esa generación pues, de productos con impacto y valor agregado. Incluso las empresas, para poder presentarse ese tipo de convocatorias, deben demostrar vínculos con la academia. En Colombia ahora pues ya se está viendo el boom de que hay varios doctores, no puedo decir muchos, pero sí hay mucho más que hace unos 5 años, y el ministerio quiere que las empresas los absorban, pues de que les den la oportunidad de que trabajen, de que se vea que hacen investigación y extensión. Entonces digamos que eso es como la red que se quiere armar. Es difícil, muchas empresas a veces ven el doctorado, un estudiante de doctorado graduado, pues ya como que qué va a hacer y cuándo me va a dar recursos ya, a veces no tienen como esa paciencia de que un proyecto de investigación o volverlo a extensión y producto comercial lleva tiempo. Entonces es difícil, pero hay opciones, se está tratando, y todos los grupos nos estamos obligando, si queremos recursos grandes, tenemos que trabajar en las áreas de impacto del departamento o aliarnos con otros departamentos y mirar en dónde cabemos, en dónde servimos para hacer productos de valor que exploten, digamos, o que generen elementos comerciales y funcionales e innovadores. Ya unas preguntas ya como mucho más precisas, ¿no? O más respecto de la temática que usted plantea. Dado que el BCI trabaja con señales del cerebro, si las señales del cerebro son particulares a las personas en esa hipótesis, ¿no? ¿Piensa usted que son pertinentes las CGG para problemas de biometría, en identificación y verificación de la identidad de persona? De biometría, la verdad, no he visto, no sé si se hace. Sí se hace mucho lo que tiene que ver, por ejemplo, con la capacidad cognitiva, en emociones, en la detección de estrés. Nosotros trabajamos, pues aquí no lo puse, en lo que tiene que ver con trastornos de impulsividad. Todos esos patrones, digamos, de la actividad eléctrica, tienen un estudio desde el eje o incluso desde sensores pues, invasivos. En cuanto a identificación de sujeto, no lo he visto porque yo creo que más el problema que puede haber ahí es que, además de haber variabilidad entre sujetos, hay variabilidad en el mismo sujeto. Entonces, lo que le decía, ese patrón que usted descubra, identificando pues esa característica biométrica, puede que le varíe de día a día o pues en el largo del tiempo en el mismo sujeto. Entonces, por eso no creo que sea muy robusta. Sí he visto trabajos en los que, digamos, tratan de codificar de cosas del estilo de, bueno, si está diciendo la verdad, pues tratar de codificar como esa
que lo hacen a veces con cosas del corazón, con electro, también lo pueden hacer con EEG, pero ya ese patrón pues estable de geometría no lo conozco, no sé, y creo que la dificultad sería esa variabilidad con el mismo sujeto a lo largo del tiempo. Respecto usted mencionó un trabajo con Parkinson, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. La temática, digamos, de las bases de datos parece bien relevante en ese problema. En el Sí. caso de ustedes, ¿desarrollan sus propias bases de datos o usa bases de datos públicas? Hay bases de datos públicas. De hecho, hay en el CAI, que es el Congreso de Imagen Médica, algunos challenges, pero eso es lo más difícil que nos ha dado en el proyecto, la base de datos, porque incluso este proyecto, lo que pasa es que generalmente las bases de datos públicas que hay son de pacientes o europeos o pues Estados Unidos, pues no hay mucho por acá en la región de Latinoamérica. Y la morfología y las estructuras cerebrales pues varían incluso con la misma demografía, pues con la misma etnia y todo. Entonces a veces es difícil pues se puede hacer registro y eso. Y digamos que una parte fuerte del proyecto que les presentaba pues y que está en esta diapositiva es eso, que la base de datos la saquemos con pacientes colombianos, tratando de codificar un atlas adaptado a la región. Es muy difícil, de hecho nos pasó que el proyecto arrancó y a los 2 meses cuarentena total, los hospitales cerraron, el cirujano pues quedó, no podía llenar el hospitales, entonces en este momento llevamos casi 30 pacientes segmentados, pues pacientes aquí en la región, pero sí, es bien difícil. De hecho, el proyecto involucra un protocolo específico para tomar esas imágenes, porque hay que hacer más, las estructuras de Parkinson son muy chiquiticas, y el protocolo básico, pues al menos aquí en Colombia, con los resonadores que tenemos, se ven en 3 cortes. Entonces había que pedirle a la empresa que toma las muestras, pues pagarle un protocolo especial para... Entonces sí es lo más difícil. Como les digo, llevamos casi 30 pacientes. Esperamos que este semestre completemos siquiera unos 40, 50 segmentados. Pero sí es importantísimo. Entonces, digamos, nosotros estamos trabajando con redes, con UNet y con registros de formales y no informales. Los sintonizamos en las bases de datos públicas y pues publicamos ahí y hacemos nuestras pruebas, pero necesitamos ajustarlas con los datos de nosotros porque por la demografía varía. Entonces, sí, esos Andrés, es, digamos, los puntos claves. yo creo que, Andrés, yo creo que sí hay que recalcarle el aspecto del protocolo. Colega Pues, Jorge. sí, la pandemia, pues claro, hizo más evidente el problema, pero uno de los problemas grandes, digamos, las dificultades grandes que hay en la adquisición de bases de datos con, digamos, con datos de mayor complejidad está en que, además de los mismos datos de la colección electrónica, hay una serie de protocolos clínicos. Usualmente esos equipos en este país, por su costo, son equipos con propósitos enteramente, pues clínicos, pero clínicos comerciales, en el sentido de que solo está para investigar. Los protocolos clínicos difieren y a veces difieren muchísimo de los, pues, digamos, en un hospital para servicio, para atención, con respecto a los investigativos. Y eso es un problema grandísimo, pues porque hay que convencer, los costos son altísimos, la lectura, el etiquetamiento de esos datos sigue siendo un problema grandísimo. Así de que el problema de adquirir esas bases de datos, por lo menos en Colombia, porque ya hemos tenido, esta no es la primera vez, varios casos en los que los datos, adquirirlos, el costo es altísimo, el esfuerzo es grandísimo debido a la complejidad en la toma de medida y eso implica bastante experiencia. A nosotros nos pasó, y como anécdota, nosotros empezamos el proyecto y el neurocirujano, que tiene mucha experiencia, él estudió en Alemania, pues es muy reconocido. Cuando él vio las resonancias para lo que queríamos hacer, que era una cosa que se llama ganglio basal, que es una pepita chiquitica, él dijo, no, yo no la veo no la veo en esta resonancia. Cuando veo los pacientes, no, aquí no se ve. Entonces hay que volverla a tomar, hay que hacerle más cortes. Entonces es complejo y como dice Germán, cada, digamos, una cosa es que el médico la vea pues a ojo y diga sí, opere o métase por acá, pero ya para sacar un modelo 3D bonito y pues y preciso necesitamos mucha más resolución y ir a la empresa cada segundo es plata para ellos, entonces hay que tener mucho cuidado
con esos protocolos para adquirir los datos. El colega Jorge Iván Padilla dice, tengo una observación frente a la identificación biométrica con EGG. ¿Cuál es esa observación, colega? Gracias por atreverse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, con el fin de ampliar un poco más la respuesta que dio Andrés, hay algunos trabajos en los cuales se ha empezado a utilizar el registro de electroencefalografía como una herramienta para identificación biométrica, pero es muy crítico que haya una especie de protocolo previo o de estímulo mientras se lleva a cabo la identificación. Porque si se toma solamente el registro sin tener en cuenta alguna actividad, efectivamente aparecen los problemas que mencionaba Andrés ahora. Hay mucha variabilidad, incluso dentro del mismo sujeto, en la medida en que se hagan repeticiones o incluso en diferentes grupos, lo cual puede hacer que el reconocimiento sea erróneo o simplemente que no se haga. Entonces, de eso se han empezado a hacer trabajos. Hay algunos trabajos con conectividad, hay otros trabajos que tienen en cuenta caracterización con las soluciones del problema inverso y de mapeo, pero directamente no se hace. Suelen necesitarse algunas otras cosas, estímulos o no sé, algunas otras cosas adicionales en el momento en el que se haga la adquisición. Era solo eso. Gracias, Jorge. Muchas gracias. El colega Sergio Velatín tiene alguna pregunta. Yo creo que mejor las hace él para no interpretarlo. No tengo problemas que me interpretes. En vista de que nos estamos extendiendo un poco, la única pregunta, dos preguntas. Una, no me quedó claro si lo que hacen ustedes se puede hacer en tiempo real. Sí, sí, señor. Algunas de sí. Digamos, el último software que les mostré acá, que está pensado para tiempo real, incluso este software lo hemos probado en el curso de procesamiento digital para que los muchachos jueguen Pac-Man. Entonces, la tarea es que, pero entonces no se puede trabajar por ejemplo, con conectividades pesadas como la de REN y eso. Pues, las estamos tratando de hacer más rápidas, pero depende del costo de la generalmente lo que es tiempo real se trabaja con PCs clásicas, pues con Fourier, con Wavelets, que no sean muy costosas, o con parámetros en tiempo, pues de estadísticos, ese tipo de cosas. Las redes pues sí se pueden entrenar y se evalúan, no hay ningún problema, pero para sobre todo lo que es conectividad, que hay unas que son muy pesadas, no se puede hacer en tiempo real, pero las que son más fáciles de calcular, pues menos costosas más bien, sí, y sí se ha hecho, y en eso estamos. Queremos hacer varias aplicaciones ilustrativas, incluso estamos trabajando ahorita un protocolo para trabajar con trastornos de impulsividad, que también se puede trabajar con conectividades sencillas para el monitoreo de esa pues de hiperactividad e impulsividad. Y todo eso bajo un ambiente real. Entonces, sí. Y de hecho, por eso acá, digamos que el desarrollo que se ha hecho con Wi-Fi, porque todo lo que es la adquisición de los paquetes y el envío y toda la cosa, y la sincronización del estímulo, pues, tiene sus detalles, y la idea es lo estamos tratando de hacer lo más flexible posible para que se pueda hacer cosas en tiempo real. Y la última pregunta era, este tipo de análisis de señales dinámicas, etcétera, ¿han visto si se pueden usar los mismos tipos de enfoque, pero a otras aplicaciones, que no necesariamente son de este tipo de sensores? Por ejemplo, estaba pensando yo en análisis de dinámica humana en video o algo así. Señor, de hecho, pues ya aquí no los mostré, pero digamos que todas estas ideas que están en proceso las hemos probado en otros datos. Entonces, por ejemplo, esto está probado en bases de datos de Amazon, de esas de que uno le pone la etiqueta a la instancia, pues que son etiquetadores pues, manuales en masa, en señales de voz. Este otro modelo lo hemos probado en señales de movimiento humano con motion capture. También hemos trabajado bastante en video, pero es que en video, sobre todo lo que tiene que ver con seguimiento y reconocimiento de personas, sí tiene que ser deep learning, pues porque ya no hay cómo ganarle con esas redes pues más grandotas, pero sí lo hemos hecho. Lo que pasa es que digamos que sobre todo lo que es video, no lo hemos pasado directamente, video pues y visión, lo que tiene que ver con estas otras estrategias que son UNets y
cosas de ese estilo, como son tan grandotas y no es tan fácil interpretar qué es lo que la red, bueno, sí se puede hacer con los feature maps, ese tipo de cosas, pero digamos que no es como tan evidente para BCI, por eso optamos primero por probar modelos un poquito más simples, entre comillas, pero que nos aseguren esa interpretabilidad. Pero sí, digamos que primero probamos en aplicaciones generales de patrones y machine learning y vamos integrando con BCI. Bien, gracias. Bueno, ya al parecer hay un último comentario del colega Jorge Padilla, dice en agricultura ya están resueltos los aspectos, no entiendo la pregunta, no sé si es una pregunta o... Qué pena, disculpa, yo tal vez me expresé mal. Ustedes estaban preguntando, estaba revisando el chat y estaban consultando cómo es todo el tema de, digamos, de interés Agricultura. de agricultura. ¿Sí? Mm. Quería consultar si estaba claro o si querían un poco más de información al respecto, era solo eso. Y la verdad es que es interesante la aplicación en agricultura, porque Chile, digamos, es un país que hay muchas regiones donde el país, digamos, se define, vamos a decir, eh, productivamente en función de la actividad agrícola, ¿no? Entonces, era de interés saber, ¿cierto?, cuáles eran los procesos productivos en agricultura que eran característicos, digamos, de Manizales, ¿sí? Y que seguramente han dado origen a desarrollos de visión por computador, ese tipo, digamos, de trabajos. Andrés, yo creo que puedes hablar del de aguacates y cítricos. Sí, pues de pronto Antes, para... un El minuto de antes de aguacate. que haga la intervención, Andrés, mira acá, incluso en todo lo que es el centro del país y el eje cafetero, existen como primero unas agremiaciones o cooperativas sobre las cuales se trabaja y han aparecido unas mesas de competitividad que trabajan varios cultivos. Están de cítricos, el de musáceas, que son plátanos y banano y esas cosas, y pues aguacate, que ya Andrés iba a hacer la intervención. En este momento hay mucho interés, digamos que desde el Ministerio de Agricultura y algunos sectores políticos han incluido como objetivo incrementar el uso de tecnología sobre agricultura. Nosotros, como tú lo mencionabas, somos beneficiados por estar en la ubicación que estamos en trópico y tener diferentes pisos térmicos, lo cual favorece la producción de diferentes cultivos. Entonces, sí, acá hay varias cosas que se pueden hacer y con gusto, si tú prefieres, un poco más adelante lo ampliamos para no alargar más y pues para que Andrés pueda continuar. Bien, agradecido entonces por su intervención. Claro que lo vamos a contactar, Julián. Es muy interesante para el país, digamos, este tipo, digamos, de aplicaciones. Hace un tiempo atrás también surgió una interesante posibilidad, digamos, de colaboración en el aspecto, digamos, de la sismología, ¿ah? Porque acá también había ese problema, digamos, es de interés el estudio de la sismología. Entonces, también al parecer Colombia también tiene ese tipo, digamos, digamos, compartimos la cordillera de los Andes. Quizás por eso proviene ¿cierto? La temática, digamos, de la sismología. Bien, yo no tengo más preguntas. Sí, yo quería, Marco, decirte que en sismología, justo lo que pasa es que el profesor no está hoy. En el grupo está el profesor ¿qué? Mauricio, ¿qué? Mauricio Orozco. Mauricio Orozco. Él Mauricio. trabaja la parte de sismología. De hecho, la estudiante de doctorado estuvo haciendo una pasantía, no recuerdo dónde, en Chile. Y justo en este momento estamos aplicando, pues está saliendo un artículo donde básicamente se está analizando las dinámicas o digamos problemas de drift cuando los espacios de decisión se mueven a lo largo del tiempo. Entonces, aplicado precisamente a sismología. Desafortunadamente, la relación que tenemos con Ingeominas, que es el Instituto Rector en términos de desastres y sismología, no es muy densa. Y ese era un tema hace unos 10, 15 años de interés para nosotros. En este momento es un tema más bien de interés académico.
Bueno, muchas gracias, colega, por su respuesta y en realidad por la generosidad que ustedes han tenido por entregarnos, ¿cierto?, esta interesante charla y, digamos, abrirse, ¿cierto?, bueno, con el interés, digamos, ¿cierto?, de posibles relaciones entre grupos de investigación entre Chile y Colombia. No sé si existen otras preguntas para ir cerrando esta charla. Bien, entonces yo por mi parte le agradezco a Jorge, ¿cierto? Y a los colegas que participaron en esta, Andrés, por supuesto, ¿cierto? El charlista, y a todos los colegas que participaron, ¿cierto? Y apoyaron en el tema, digamos, de nuestras preguntas y nuestras inquietudes y nuestra curiosidad, digamos, natural. Bueno, muchas gracias por todo y esperamos que esta charla sea el principio, digamos, de algún tipo de colaboración científica, ¿cierto?, entre grupos de Colombia y Chile. Marco, también yo agradezco a todos los que participaron hoy y sobre todo por haberse quedado más tiempo hoy. Quisiera pasar un aviso comercial, entre comillas, que recuerden que la charla próxima es a fin de febrero. Los que todavía no han ido a la playa y todo más pueden hacer esto. El 26 creo que es, 26 de febrero, hay una charla de un colega chileno, Cristian Aguilera, y también les recuerdo que la conferencia ICPRS, que tiene lugar entre el 17 y el 19 de marzo, que es completamente virtual, y aquellos que quieran participar se pueden inscribir, se pueden comunicar conmigo, con Marco, si quieren más detalles. La participación es gratuita, salvo a los que tienen, los que están presentando trabajos, que tienen que pagar una contribución para la organización de la conferencia. Así que eso es todo. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy. Y bueno, les dejo el link de la conferencia y les destaco, ¿cierto?, que la conferencia es gratuita para ser presencial. Así que muchas gracias por la participación de los colegas colombianos y ¿cierto?, a los colegas también que se conectaron, colegas y estudiantes. Bueno, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias por la Gracias, invitación. Sergio, Marco, un gusto.